Capítulo 6. La plantación de iglesias en el contexto del hinduismo. Mohan Chako e Hiralal Solanki. Epílogo por Arvind Pokharel. Es evidente, incluso para un observador casual, que los hindúes no constituyen un grupo monolítico. Pertenecen a muchas culturas y su fe, rituales, festivales y otras prácticas religiosas varían considerablemente de un lugar a otro. Eso significa que no puede haber una estrategia o patrón uniforme para la plantación de iglesias entre los hindúes. En este capítulo no intentaremos describir la religión en detalle. Eso es imposible debido a la complejidad de la fe hindú. Nuestro propósito, más bien, es examinar algunos aspectos de la religión y la cultura hindú que son más relevantes para la plantación de iglesias. Luego analizaremos sus implicaciones para la plantación de iglesias. Una visión general del hinduismo. Historia. El hinduismo es una religión antigua. Algunos incluso la describirían como una religión sin comienzo. Sanatana Dharma, religión eterna. La historia no escrita del hinduismo se remonta aproximadamente al 3500 a.C. En la antigüedad, viajeros como Megástenes de Grecia, 302 a 298 a.C., Fashan de China, 405 a 411 después de Cristo, Al-Biruni de Persia, 1024 a 1030 después de Cristo, Ibn Batuta de Marruecos, 1333 a 1347 después de Cristo, y Marco Polo de Italia, 1254-1324 después de Cristo, contaron historias gloriosas sobre la India y sus religiones. Aunque es principalmente una religión india, el hinduismo se ha extendido casi hasta la extensión del mundo conocido. En su apogeo, influyó en una parte importante de las civilizaciones del mundo. La influencia cultural y religiosa hindú es evidente en la mayor parte del sudeste asiático. Países como Indonesia, Tailandia, Myanmar, Malasia, Sri Lanka, Bangladesh, Bután y Nepal son algunos ejemplos. La influencia del hinduismo es mayor que sus números. Swami Vivekananda, 1863 a 1902, abrió las compuertas para que el hinduismo fluyera hacia el mundo cuando habló en el Parlamento Mundial de Religiones en Chicago en 1893. Citando el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados del hinduismo, dijo: "Quien quiera viene a mí, a través de cualquier forma, lo alcanzo. Todos los hombres están luchando por caminos que al final conducen a mí". La intensidad de sus 9 años de misión en Occidente y en la India, su producción de trabajo espiritual, intelectual, literario y organizativo, y los viajes fueron sin precedentes para esa época. Era un hombre con un mensaje, y lo transmitió sin miedo y compasión. Un ejemplo de la creciente influencia del hinduismo es la enorme popularidad del yoga en todo el mundo. Se puede encontrar un centro de yoga en casi todas las ciudades. Desde 2015, incluso las Naciones Unidas han celebrado un Día Internacional del Yoga cada 21 de junio. Los hindúes son muy visibles en el llamado Primer Mundo como los principales líderes en negocios, política y otras áreas. Demografía. Hay aproximadamente 1.200 millones de hindúes en el mundo. La mayoría de los hindúes viven en India, 1.053 millones, donde alrededor del 80% de la población del país se considera hindú. Se distribuyen uniformemente por todo el país, excepto en unos pocos estados donde hay concentraciones de personas de otras religiones. La población hindú de Nepal es de 23.5 millones, 81.3% de la población total. Un número significativo de hindúes también vive en Bangladesh, 14.3 millones, Indonesia, 4.4 millones, lo que constituye el 2% de la población, Pakistán y otros. Un número considerable de hindúes vive en ciertas naciones sudamericanas, son descendientes de trabajadores contratados y otros grupos llevados allí. En el primer mundo, quizás entre el 1 y el 3% de la población es hindú. Muchas personas que no tienen origen indio se consideran adherentes a la religión. En diversos grados, siguen a un gurú, viven de acuerdo con una cosmovisión hindú u observan las costumbres y tradiciones hindúes. Literatura sagrada. Los Vedas son la literatura sagrada hindú más importante. Hay 4: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda. Se considera que han sido revelados por Brahman, el Espíritu Supremo, y se conocen como Shruti, que significa lo oído de Brahman.
Se cree que existieron siglos antes de Cristo. Aunque revelados, se consideran obras que evolucionaron a través de las percepciones de muchos rishis, videntes, durante varios siglos. Los Upanishads son comentarios, discusiones y debates sobre el contenido de los Vedas. También se dice que fueron compuestos durante un período de siglos. Además, hay Puranas, epopeyas y kathas. Los más populares entre ellos son el Ramayana y el Mahabharata. Los Puranas, que son de origen posterior a los Vedas, popularizaron la fe a través de historias y enseñaron la ética. La adoración de ídolos y dioses en formas humanas surgieron durante el período puránico. El Bhagavad Gita, originalmente una parte del Mahabharata, se ha vuelto mundialmente famoso por su doctrina de Niskama Karma, que significa trabajo o deber sin deseo, es decir, con indiferencia sobre el resultado. Durante la lucha de la India por la independencia de los británicos, el Gita se hizo muy popular a través de luchadores por la libertad como Mahatma Gandhi y Bal Gangadhar Tilak, que escribieron extensamente sobre su contenido y enseñanza. Luego fue recogido por varios gurús y se extendió por todo el mundo. Hoy en día, las enseñanzas del Gita a menudo se comparan con los evangelios. Identidad hindú. Al principio, uno se tropieza con la pregunta, ¿quién es hindú? La pregunta es controvertida y tiene implicaciones religiosas, políticas y culturales. El hinduismo se ha definido religiosamente, en términos de fe y prácticas, cultural, geográfica e incluso políticamente. El auge del nacionalismo cultural ha influido de forma radical en la definición. Los términos indio e hindú significan lo mismo en la mente de muchos hoy. Esto ha llevado a ideas confusas, como todos los indios son hindúes, un punto de vista inclusivista, o solo los hindúes son indios, uno exclusivista. Incluso si dejamos de lado las definiciones políticas contemporáneas, el hinduismo simplemente es difícil de definir. Es una fe amorfa. Shashi Tharoor, en su brillante obra Why I Am a Hindu, ¿por qué soy hindú?, señala que inicialmente el término hindú se refería a una entidad geográfica. Era una designación empleada por extranjeros. El hinduismo, dice Tharoor, abarca una gama ecléctica de doctrinas y prácticas, desde el panteísmo al agnosticismo y desde la fe en la reencarnación hasta la creencia en el sistema de castas. Pero ninguno de estos constituye un credo obligatorio para un hindú. No hay ninguno. Fue durante el dominio británico en el período colonial de la India cuando se empezó a utilizar la palabra hindú, más o menos oficialmente, para especificar una identidad religiosa. Hinduismo tradicional. El hinduismo no es una religión organizada. Es una amalgama de muchas religiones que se han asimilado a él a lo largo del tiempo. Un viaje desde una forma animista pura, una fe basada en el miedo, a deliberaciones filosóficas puras y todo lo que pueda encajar en el medio. Se ha convertido en un sistema socio-religioso sumamente complejo y ahora está incrustado en la cultura, el sistema de castas de la India y el nacionalismo religioso. El hinduismo tradicional es una religión sin fundamentos, dice Tharoor, sin fundador o profeta, sin iglesia organizada, sin creencias obligatorias o ritos de adoración, sin una concepción uniforme de la buena vida, sin un solo libro sagrado. No hay un dogma obligatorio, ni siquiera una creencia en Dios. Incluso hay una rama filosófica atea dentro del marco del hinduismo, la escuela materialista Charvaka de la filosofía hindú. Tradicionalmente, 330 millones de dioses y diosas se cuentan en su panteón, y uno puede elegir a cuál de ellos adorar. Istadevata significa deidad favorita, cómo adorar y qué quiere creer sobre ellos. Este tipo de flexibilidad es sin duda parte del atractivo del hinduismo para su gran número de seguidores. Se ha señalado que a lo largo de los siglos el hinduismo puede haber absorbido elementos del budismo, el jainismo, el cristianismo, el islam y otras religiones. Un ejemplo son las enseñanzas del filósofo del siglo XIII Madhva con respecto al dualismo, bhakti y grace. Las prácticas de adoración sincrética e inclusiva del hinduismo son bien conocidas. Quizás debido a esto, el hinduismo tradicional profesa tolerancia y aceptación de otras religiones. El concepto de Sarva Dharma Sambhava enseña la igualdad de validez de todas las religiones. La tolerancia es más que simplemente aguantar a las demás. Esto puede ilustrarse a partir de la filosofía de S. Radhakrishnan, uno de los filósofos e intérpretes del hinduismo más importantes de la India en Occidente, cuyo pensamiento incluye una sensibilidad positiva a la verdad en otras religiones y puntos de vista,
y aún más, una apreciación y asimilación de tales verdades. Ciertos aspectos del hinduismo tradicional son muy loables. Sin embargo, estas cualidades no facilitan la tarea de un plantador de iglesias. El pluralismo, la tolerancia y el sincretismo del hinduismo pueden en realidad ser un obstáculo para quienes presentan el Evangelio. Contrariamente a las afirmaciones de los adherentes, en el mundo real el hinduismo, pluralista, no se ha mostrado como un modelo de tolerancia. Harold Netland nos recuerda correctamente que algunos de los que se consideran campeones del pluralismo son en realidad inclusivistas muy sofisticados y abiertos. Siguen muy comprometidos con sus propias tradiciones y convicciones religiosas, y no consideran que todas las religiones sean caminos iguales, a pesar de lo que profesan. En cambio, lo que hacen es reinterpretar otras religiones dentro de la estructura básica de sus propias creencias. Radhakrishnan es un claro ejemplo de este enfoque. Aceptó otras religiones estrictamente en términos de su propia filosofía advaítica. De hecho, se ha señalado que más que tolerancia, lo que uno encuentra en Radhakrishnan es animosidad hacia otras religiones, especialmente el cristianismo. De manera similar, Swami Vivekananda interpretó a Cristo como un Vedantin que enseñó el evangelio de la autorrealización. Insistió en que Cristo debe ser adorado como Dios, pero como Dios definido por la filosofía vedántica. Vivekananda y Radhakrishnan afirmaron una filosofía pluralista, pero claramente no aceptaron la igualdad de todos los caminos. En cambio, sus escritos expresan que hay una jerarquía de verdades y una evolución hacia la verdad superior. Advaita ocupa el nivel más alto, mirando condescendiente todas las demás manifestaciones y entendimientos, incluido el cristianismo. Un hindú puede aceptar fácilmente a Cristo como Dios. Pero tal aceptación no se da en términos cristianos, sino en términos hindúes, como uno de los dioses, razón por la cual la palabra está escrita con una D minúscula en este párrafo. Como ha observado Vinod Ramachandra, esto es simplemente imperialismo religioso disfrazado de tolerancia. Hinduismo político. Desde principios del siglo XX, se ha evidenciado una vertiente política del hinduismo. Se lo conoce como movimiento hindú TVA o fundamentalismo hindú. Sus raíces filosóficas se remontan a los movimientos de avivamiento hindú del siglo XIX. Se pueden identificar varios elementos en el fundamentalismo hindú. Uno es el objetivo de recuperar la pureza de la fe mediante el regreso a la fuente. Dayanand Saraswati, quien fundó Arya Samaj en 1875, consideró los Vedas puros y sin error. Regreso a los Vedas era el lema de Arya Samaj. Otros aspectos de este movimiento son su militancia y su dimensión misionera. Mientras que el hinduismo tradicional, como vimos, profesaba ser una religión tolerante que acepta la igual validez de todos los caminos hacia Dios, la hindú TVA como ideología se opone al cristianismo y al islam. El hinduismo fundamentalista actual se opone abiertamente a otras religiones. Su objetivo declarado es el establecimiento de una nación hindú. Y aunque el hinduismo tradicional afirmó que no tenía carácter misionero, el hinduismo fundamentalista definitivamente lo tiene. Tiene como objetivo la propagación del hinduismo de dos formas. Uno es la conversión de no hindúes. El otro es la reconversión Garwapsi, regreso a casa, a través de una ceremonia de limpieza llamada Shuddhi de los hindúes que se han convertido al Islam y al cristianismo. El hinduismo político o fundamentalismo hindú es importante para la plantación de iglesias porque se ha convertido en un movimiento dominante, consolidando su poder. Bajo su influencia, la oposición a las actividades de conversión ha ido en aumento y muchos estados de la India tienen leyes que prohíben directamente tales actividades. Los plantadores de iglesias de primera línea también deben estar atentos a los ataques ilegales y fuera de la ley contra ellos. Por otro lado, el auge del fundamentalismo hindú también ha agudizado el contraste entre los diversos grupos. Anteriormente, la gente en la mayoría de las culturas hindúes tenía una tendencia a asimilar el mensaje cristiano al hinduismo, pero el fundamentalismo por su oposición ha aclarado las opciones. La idea de la igualdad de todas las religiones puede ser un gran obstáculo para la consideración del Evangelio por parte del hindú promedio. En ese sentido, el fundamentalismo hindú ofrece una mayor oportunidad que el hinduismo tradicional para confrontar a los hindúes con el mensaje cristiano. Hinduismo filosófico o intelectual. El hinduismo filosófico o intelectual es un complejo laberinto entendido y seguido por unos pocos. El hinduismo tiene algunas de las filosofías más originales y asombrosas.
Algunas son más famosas y están mejor postuladas. Se pueden dividir en dos categorías. Las filosofías ortodoxas son aquellas que reconocen la autoridad védica. Estas filosofías se pueden dividir en 6 tipos: Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva y Uttar Mimamsa, Vedanta. Las filosofías heterodoxas son aquellas que no reconocen la autoridad védica. Las 3 filosofías de este tipo son Charvaka, Jainismo y Budismo. Las 6 filosofías ortodoxas sugeridas por los sabios de la escuela védica se pueden dividir una vez más en 3 subgrupos. Nyaya Vaishika se ocupa de la física, la química y otras ciencias materiales, y también incluye estudios de lógica y metafísica, la búsqueda del conocimiento de Dios. También se ocupa de la teoría atómica del universo. Sankhya Yoga se ocupa principalmente de las ciencias psicológicas y biológicas. Deriva el universo físico de una sola fuente, Prakriti. Las filosofías Purva Uttar Mimamsa se relacionan principalmente con la exposición de Brahman, es decir, la ciencia espiritual. Mientras Purva Mimamsa se ocupa de los rituales, Karma Kanda, Uttar Mimamsa se ocupa del conocimiento, Jnana Kanda. Este último también se conoce como filosofía Vedanta. El debate filosófico más importante en el hinduismo intelectual ha sido entre la escuela Sankhya, que enseña el dualismo, y la escuela Advaita Vedanta, que enseña el monismo. Adi Shankara, un filósofo del sur de la India del siglo VIII, fue el exponente más capaz de la escuela Advaita. La enseñanza Advaita, no dos, básica es que el mundo no existe fuera de Brahman, lo cual es un tipo de monismo. De Shankara proceden los famosos dichos, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, y Tat Teveam Asi, tú eres eso. El mensaje es que el mundo está en Dios, Dios no es externo al mundo. El alma y Brahman no son dos. La distinción aparente entre ellos es Maya, ilusión. El filósofo del siglo XI Ramanuja propuso un no dualismo calificado que distinguía entre Brahman y las almas individuales. Según Ramanuja, todo está dentro del Brahman, pero las almas individuales pueden diferenciarse. Las implicaciones de la filosofía Advaita son de gran alcance. Tradicionalmente, ha contribuido a comprender que el mundo es irreal y que el universo es solo la proyección o manifestación de la realidad divina. Una mentalidad que no afirma la verdad y la realidad de la creación no puede concebir la personalidad humana, la posibilidad de la degradación o la necesidad de la actividad redentora de Dios. Según la filosofía Vedanta, los seres humanos son esencialmente divinos y un día serán absorbidos por lo supremo. Esto es muy diferente de la concepción cristiana de la individualidad humana y el valor moral y eterno de la vida. No puede haber concepto de pecado si se entiende que los humanos son esencialmente divinos y buenos. Se entiende que varios seres revelan a Dios en diversos grados, pero incluso lo peor del mundo no puede ser descartado como si no tuviera nada de divino, apto solo para ser arrojado al infierno de fuego. La salvación, para el hindú, es básicamente la autorrealización. El alma individual alcanza su potencial supremo y se fusiona con el alma universal. Uno alcanza la autorrealización a través de las 3 margas. Jnana Marga, el camino del conocimiento. Karma Marga, el camino de la acción, Karma Marga. Bhakti Marga, el camino de la devoción. Los 3 se consideran medios válidos. Bodh Bhakti, la devoción, es el más preferido. El Bhakti ganó importancia entre los Vaishnavas, adoradores de Vishnu, y los Shivaitas, adoradores de Shiva, en el sur, y desde allí se extendió a otras partes de la India. Hinduismo popular. La gran mayoría de hindúes se suscribe a lo que podría llamarse hinduismo popular. El hindú promedio está cautivado no por la compleja filosofía de los Vedas y los Upanishads, sino por las historias de los Puranas y sus héroes. Esto no quiere decir que el hinduismo filosófico y popular sean totalmente discontinuos. La forma popular es un desarrollo y adaptación de los conceptos védicos. La fe puránica integró la religión védica en el culto diario de la gente común. El Nirguna Brahma, Dios sin atributos, llegó a ser adorado como Saguna Brahma en el hinduismo popular. El hinduismo popular es el resultado de la asimilación de varios elementos, tanto autóctonos como extranjeros. Taror señala que los templos y la adoración de ídolos comenzaron en la India con la llegada de los griegos en el siglo IV a.C. Las prácticas religiosas de los dravidianos, las religiones tribales, los animistas y otros grupos se incorporaron y absorbieron en el hinduismo popular.
Según David Burnett, las actividades del mundo espiritual son aspectos importantes de la vida de los aldeanos de la India, y no pueden pasarse por alto como mera superstición. Son una manifestación de la espiritualidad de la India tanto como la enseñanza de los Vedas y Upanishads. El sistema de castas, que se explicará en breve, el politeísmo, la idolatría, el miedo a los espíritus malignos, el animismo, la astrología, el ascetismo, la inmoralidad, la demonolatría y muchas otras influencias son parte de lo que puede ser llamado hinduismo popular. S. D. Ponraj enumera estas características del hinduismo popular: creencia en numerosos dioses y diosas, creencia en ídolos y adoración en el templo, creencia en rituales, ofrendas y festivales, creencia en peregrinaciones, creencia en poderes sobrenaturales, creencia en el sacrificio de sangre, creencia en la magia, la brujería, la hechicería y el mal de ojo, creencia en la astrología, creencia en gurús y hombres. Dios señala con razón que el cristianismo occidentalizado no siempre es capaz de responder a las muchas preguntas que plantea la religión popular. Un mensaje evangelístico no puede ser un simple recitado de formulaciones de Occidente. Los plantadores de iglesias deben contextualizar el mensaje para abordar el sistema de creencias del hinduismo popular. Por ejemplo, el temor a los espíritus malignos debe confrontarse con una visión de la expiación de Cristo, y debe quedar claro que es más que judicial, que Cristo obtuvo la victoria sobre los poderes del mal a través de su muerte y resurrección. La creencia en los gurús y los hombres Dios se puede utilizar para presentar a Cristo como el verdadero gurú. Vea la sección sobre los gurús. Sistema de castas. Los plantadores de iglesias no pueden darse el lujo de ignorar el sistema de castas, que puede ser la realidad social más persistente entre los hindúes. La influencia del sistema de castas se ha sentido incluso entre los seguidores de otras religiones, como el cristianismo, que afirman ser más igualitarias. Es una estratificación social vertical, con 4 castas principales: brahmanes, sacerdotes, en la parte superior; kshatriyas, guerreros; vaishyas, comerciantes; shudras, sirvientes. También existen numerosas subcastas. Algunas personas quedan fuera de las categorías formales de castas. Se les conoce como los Dalits. Los eruditos hindúes han usado varios argumentos para tratar de repudiar la maldad del sistema de castas, pero sigue siendo un factor social poderoso. Shashi Tharoor, por ejemplo, sostiene que, si bien la India tiene castas, lo que se puede llamar un sistema de castas, con sus rigideces, era una innovación británica. También se argumenta que no existe una base bíblica para la discriminación extrema asociada con el sistema de castas. Desde el siglo XIX muchos reformadores han intentado reformar el hinduismo para mitigar sus efectos perniciosos. También lo ha hecho el gobierno indio, que después de que India lograra la independencia de Gran Bretaña en 1947 aprobó una legislación social que ha hecho ilegales la condición de intocables y la discriminación basada en las castas. La fuerte acción afirmativa que favorece a las castas inferiores les ha otorgado mayores ventajas, especialmente en trabajos, admisión a universidades, etc. Muchos hindúes educados afirmarían, al menos en principio, que una estructura de castas es indeseable. Dados todos estos factores, sería razonable concluir que los peores aspectos del sistema de castas han sido eliminados, o al menos moderados. Sin embargo, la casta sigue siendo un poderoso factor social, económico y político en la sociedad hindú. La interacción social, las alianzas matrimoniales y cosas por el estilo se rigen en gran medida por las castas incluso en la actualidad. El sistema de castas ha robado a millones de personas su dignidad y derechos, como resultado de lo cual ha habido muchos casos de conversiones masivas al budismo, el islam y el cristianismo. Si bien es motivo de celebración que ellos elijan convertirse en cristianos, estos movimientos de masas también han creado problemas para la Iglesia. Le han dado sustancia a la acusación que a menudo se hace contra los cristianos de que la conversión es principalmente para ganancias materialistas y dignidad humana más que por razones espirituales. Esto, por supuesto, es una acusación seria. De hecho, es cierto que la motivación de un individuo para venir a Cristo no siempre es un cambio espiritual de corazón hacia el Dios vivo. Muchas veces la persona busca un escape de las humillaciones impuestas en su religión anterior. Esto genera un problema para la Iglesia al recibir a personas de una clase baja como los Dalits como miembros. Muchos no tienen lealtad a Cristo y al cristianismo, y pueden terminar abandonando la fe ante la oposición o mejores oportunidades.
Por otro lado, algunos señalan que la búsqueda de la dignidad y el compañerismo es parte de lo que ofrece el Evangelio, y que los buscadores deben ser recibidos en la Iglesia con los brazos abiertos. El desafío para la Iglesia es afirmar la dignidad ofrecida en el Evangelio y extender de corazón su compañerismo a personas de todos los orígenes a través de las líneas de castas. La casta también es un factor importante en la iniciación de iglesias de otras maneras. Si bien denuncia enérgicamente la discriminación de castas como maligna, la Church Growth School ha adoptado un enfoque más realista de la realidad de las castas. El principio de unidad homogénea favorece la plantación de iglesias según las castas como una necesidad práctica. El Dr. Donald McGavran enuncia la verdad básica de este principio. A las personas les gusta convertirse en cristianas sin cruzar las barreras raciales, lingüísticas o de clase. Él ilustra esto con respecto a las castas al mostrar que las iglesias crecieron cuando los conversos no tenían que cruzar las barreras de las castas, mientras que el miedo a la exclusión de casta impedía que las personas se hicieran cristianas. En defensa del principio de unidad homogénea, se argumenta que, en toda sociedad humana, existe una discriminación que sería juzgada como mala por la Biblia, y que la diversidad cultural no siempre es una expresión del pecado humano. Por lo tanto, se considera no es prudente señalar la discriminación de casta en la etapa evangelizadora de la plantación de iglesias. Superar la discriminación de castas pertenece al trabajo de perfeccionamiento de la Iglesia, según estos misiólogos influenciados por las enseñanzas de McGavran. Por otro lado, hay quienes argumentan que el principio de unidad homogénea contradice la esencia misma del Evangelio, que ve la reconciliación como algo fundamental. La ruptura de las barreras que separan a las personas en el mundo fue considerada como un esencial aspecto del Evangelio, no simplemente como resultado de él, dice C. René Padilla. Entendido de esta manera, cruzar las barreras de casta es parte y parcela de la conversión de uno a Cristo. La susceptibilidad y la discriminación de las castas son un gran problema para la Iglesia en las comunidades hindúes. No se desconocen las congregaciones separadas, incluso los cementerios separados, para diferentes castas. Sin embargo, esto va en contra de la enseñanza bíblica sobre la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, desarrollar iglesias según las castas es inaceptable porque es contrario al Evangelio. No hay duda de que el factor de casta es un desafío para la plantación de iglesias entre los hindúes. Las llamadas castas superiores, en particular, pueden no estar dispuestas a interactuar socialmente y participar en la cena del Señor con individuos de castas de estatus inferior. Ignorar por completo la sensibilidad a las castas puede privar a estos grupos de la oportunidad de escuchar el Evangelio y responder a Cristo. Un creyente potencial necesita comprender y aceptar todas las implicaciones del Evangelio antes de que pueda considerar convertirse en un discípulo de Cristo. Por lo tanto, al menos como una necesidad estratégica, hay que tomar nota de las susceptibilidades de las castas. Sin embargo, como premisa fundamental, la Iglesia debe tener un compromiso con la reconciliación entre los grupos. Los detalles prácticos de cómo se podría solucionar esto dependerán de la situación particular. Idolatría. La idolatría es otro obstáculo potencial para el Evangelio y la plantación de iglesias. Aunque la adoración de ídolos no se convirtió en parte de la práctica hindú hasta después del período védico y fue rechazada por algunos reformadores hindúes, en el siglo XXI la gran mayoría de los hindúes adoran ídolos. En el pasado, los misioneros cristianos a menudo condenaban y ridiculizaban esto, ellos veían una base bíblica para tal condena. Esto ha cambiado en los últimos tiempos con la introducción de disposiciones legales contra la denigración de otras religiones, particularmente en la India. Este es un tema crucial para el trabajo de plantación de iglesias entre los hindúes. No se puede negar que la Biblia prohíbe de manera profunda y explícita la idolatría. ¿Es necesario que los plantadores de iglesias condenen la idolatría en su predicación? ¿O deberían restar importancia a sus críticas? Esta es una pregunta seria. No hay lugar para ridiculizar la idolatría desde una actitud de superioridad cultural. Siempre debemos recordar que lo que puede parecernos insignificante, o incluso objetable, es sagrado para quienes lo practican. Nos corresponde expresar respeto por las esferas sagradas de los demás. La Biblia trata la idolatría como una cuestión teológica, no cultural. Aquellos que practican la idolatría no son condenados como culturalmente inferiores. Esto se manifiesta con claridad en los escritos de Juan Calvino,
quien entiende la idolatría como un problema teológico para todos los seres humanos. La naturaleza humana caída es una perpetua fábrica de ídolos, dice. Incluye a los cristianos en su condena de la idolatría. Algunos señalan con razón que la Biblia contiene pasajes que ridiculizan la idolatría. Pero eso no nos otorga el derecho de ridiculizar la idolatría o romper ídolos. Lo que Dios en su plan soberano ha hecho a través de sus profetas no es necesariamente para que lo imitemos. También es importante notar que las condenas de la Biblia a la idolatría están dirigidas principalmente contra la idolatría del propio pueblo de Dios. La queja de Dios es que, aunque conocen al Dios vivo y verdadero, lo han abandonado para servir a los dioses de las naciones. Los plantadores de iglesias deben abstenerse de criticar la idolatría y cosas similares en su predicación hasta que los mismos oyentes estén en condiciones de evaluar estas doctrinas y hacer su propio juicio. Es mejor hacer una presentación positiva del punto de vista cristiano de Dios y al mismo tiempo expresar un respeto saludable por otros puntos de vista religiosos, sin importar cuán erróneos puedan ser en nuestra opinión. Como escribe Roger Headland, juicio sobre sus dioses. Deje que Dios sea el juez. Nuestro llamado es ayudar a otros en su búsqueda de Dios. Los cristianos lo hacen al dar testimonio de que ha venido la luz y su nombre es Jesús. Gurús. Los gurús son una parte importante de las religiones indias, en particular del hinduismo. Un gurú es un maestro, alguien que disipa la oscuridad. Pero no es simplemente un maestro en el sentido académico. También es un guía religioso, un mentor que imparte conocimientos, a menudo secretos, que son necesarios para la salvación, moksha, liberación. Por tanto, el gurú tiene un papel fundamental. Es más que un guía y, de alguna manera, es más importante que Dios. Según las escrituras hindúes, un gurú debe ser adorado porque es el que muestra lo que es el Dharma. Algunos hindúes incluso identifican a un gurú con Dios, lo cual no es incompatible con el monismo hindú. La autoridad de un gurú es incuestionable. En los últimos años, los gurús han desempeñado un papel relevante en la difusión del hinduismo en Occidente. Es crucial que los plantadores de iglesias comprendan el considerable papel de los gurús en las comunidades hindúes. Los gurús son enormemente populares en la sociedad hindú. Aunque muchos de ellos se suscriben a la filosofía general del hinduismo, cada gurú tiene sus propias enseñanzas y énfasis únicos, y esas interpretaciones o enseñanzas dan forma a la identidad espiritual de un seguidor más que cualquier gran filosofía. En resumen, en lugar de simplemente considerar a las personas como hindúes en un sentido general, los plantadores de iglesias que trabajan en ese contexto deben comprender las creencias y puntos de vista que los individuos sostienen como seguidores de un gurú en particular. Para quienes presentan a Cristo, el guruismo presenta algunas oportunidades, pero también algunos peligros. Se han hecho comparaciones entre los gurús del hinduismo con Cristo como rabino, un término que se traduce en varios idiomas indios como gurú. De hecho, existen muchos paralelismos significativos. Cristo ordena a sus discípulos que lo sigan y lo obedezcan completamente. Él debería ser su único gurú. Mateo capítulo 23 versículo 8 al 10. Él reveló a Dios y afirmó ser el único camino a Dios. Juan capítulo 14 versículo 6. Estos y otros paralelos son una buena vía para presentar a Cristo a los hindúes, porque es el lenguaje que ellos entienden. Por otro lado, presentar a Cristo como un gurú también es peligroso. El mayor peligro es que se pueda pensar en Cristo como un gurú más entre muchos. En una religión en la que hay un gran número de dioses y gurús, y uno puede elegir a cualquiera de ellos, presentar a Cristo como otro gurú le quita su singularidad. Esto es especialmente peligroso porque en los últimos años varios gurús, también se los conoce como hombres Dios, han sido expuestos por sus estilos de vida poco éticos e inmorales. Un segundo peligro es que, dado que un gurú es principalmente un maestro de moral, los hindúes pueden suponer que lo mismo ocurre con Cristo, es decir, que Cristo es simplemente un maestro de moral y legislador. Este malentendido ya está presente en la mente hindú. Muchos piensan en Cristo como un gran maestro, quizás incluso como el más grande maestro, sin comprender la importancia de su obra redentora. Sin embargo, estos peligros potenciales no tienen por qué impedirnos hablar de Cristo como gurú, siempre y cuando se tenga cuidado de resaltar la santidad y la singularidad de su persona, y el significado y propósito de su obra.
Algunos cristianos consideran que el guruismo en el hinduismo debe ser emulado, no solo en el hecho de ver a Cristo como un gurú, sino también en cuanto a tener gurús humanos y ofrecerles obediencia, amor y respeto. El guruismo, según ellos, no es incompatible con los principios del cristianismo. Familia. La cultura hindú está orientada a la familia, especialmente en las zonas rurales. Las personas viven juntas como familias y familias extendidas, e incluso cuando están dispersas por razones educativas o laborales, existe la sensación de estar conectadas con las raíces de uno, culturalmente y como familias. Las familias son unidades sociales genuinas, no solo individuos que viven juntos. Los ancianos ejercen autoridad y dan cohesión a estas unidades. Las decisiones muchas veces las toma el jefe de familia, a menudo en consulta con otros miembros de la familia. Bajo las influencias mundiales, esta orientación se está rompiendo en cierta medida, pero no de manera significativa. El individualismo en la escala que se ve en Occidente no está presente. Existe una necesidad urgente de examinar críticamente nuestra estrategia de plantación de iglesias en vista de la fuerte cultura familiar del hinduismo. Muchas de las estrategias evangelísticas que se emplean hoy en día se centran en la conversión del individuo. S. Basantaraj Albert, un experto en la plantación de iglesias, dice que esto se ha convertido en la norma, pero señala que en contextos hindúes se considera como extracción violenta de miembros individuales de la familia. S. D. Ponraj afirma que el patrón occidental de toma de decisiones individuales no es apropiado y efectivo en India. Pradeep Iyer coincide en que es inadecuado en el contexto hindú, y agrega que tampoco es necesariamente más bíblico. El evangelismo de extracción debe evitarse absolutamente, aconseja. Crea malestar y oposición, e incluso donde no hay oposición, bloquea el acceso para ganar al resto de la comunidad. Apoyando su punto de vista con muchos ejemplos de los escritos de Lucas en la Santa Biblia, Iyer sostiene firmemente que el evangelismo doméstico es el patrón que debemos seguir. Se debe desarrollar una estrategia para llegar a todo el hogar. Bautismo. El bautismo es otro tema importante para la plantación de iglesias entre los hindúes. En términos generales, no existe una gran oposición a seguir a Cristo. Reverenciar o incluso adorar a Cristo no es siempre el problema en la India, que, como se señaló anteriormente, es una tierra de gurús con grandes grupos de seguidores. El problema es la conversión, un cambio de lealtad de una religión a otra. En el cristianismo, el símbolo externo básico de tal cambio, por supuesto, es el bautismo. Por lo tanto, el bautismo se convierte en un gran obstáculo para los plantadores de iglesias. Muchos de los estados de la India ahora tienen leyes que convierten la conversión en un delito punible. Pero incluso en aquellos que no lo hacen, existe un fuerte sentimiento anticonversión entre las autoridades y la gente de la comunidad mayoritaria. La conversión forzada es lo que se considera objetable, pero todas las conversiones son sospechosas y necesitan justificación. Los obstáculos legales no son el único problema. El bautismo, que los cristianos ven como una cuestión teológica, tiene ramificaciones sociológicas negativas significativas y, por lo tanto, no es del agrado de muchas personas en las culturas mayoritarias hindúes. La dimensión teológica del bautismo. Dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, a menudo se ve eclipsada por la dimensión sociológica. Se percibe como el abandono de la comunidad nativa y el cambio de lealtad a una extranjera. De hecho, se ha observado que muchos seguidores genuinos y devotos de Cristo se han negado a someterse al bautismo debido a esta percepción. Otros han sido expulsados de sus familias no porque siguieron a Cristo, sino porque se bautizaron, alienándose. Por lo tanto, el bautismo es un problema serio para los plantadores de iglesias. Los cristianos bautizan siguiendo el mandato de Cristo en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. El bautismo, con razón, no se considera opcional. También es parte del testimonio que da un creyente sobre el seguimiento de Cristo. Sin embargo, en un contexto cultural hindú, es prudente considerar si el bautismo es tan esencial para la fe cristiana que uno debe someterse a él incluso a riesgo de enfrentar consecuencias legales y sociales. Los plantadores de iglesias deben explorar si se pueden encontrar rituales alternativos que eviten los aspectos ofensivos del bautismo mientras conservan su empuje teológico básico. Otro tema se relaciona con el momento del bautismo. ¿Qué tan pronto debe bautizarse un converso?
Aunque esta pregunta es relevante para los creyentes de cualquier origen religioso, quizás sea más relevante para los que provienen del hinduismo u otras religiones indias. La razón es que, comparado con el Islam, el judaísmo o incluso la cultura secular occidental, la cosmovisión hindú está más distante de la cosmovisión cristiana. Además, debido a que el hinduismo es una fe sincretista y politeísta, es difícil discernir si aceptar a Cristo constituye una conversión genuina, si realmente se ha producido un cambio espiritual. A los hindúes no les resulta difícil aceptar a Cristo como otro Dios en su panteón. También debe tenerse en cuenta la conocida tendencia de muchas agencias espurias de apresurar a las personas para que se bauticen para cumplir con su cuota estadística. Algunos plantadores de iglesias genuinos han abogado por bautizar a los nuevos creyentes lo antes posible. Dar el bautismo como primer paso sin mucha demora, dice Ponraj. Señala que el bautismo viene antes que la enseñanza en la Gran Comisión, y también señala el ejemplo de Pablo, quien aparentemente bautizó en una etapa muy temprana. Ponraj teme que la demora pueda resultar en la pérdida de personas, tanto para la Iglesia como para el Señor. Otros sienten que esto indica una falta de confianza en Dios y su soberanía, como si la conversión fuera un esfuerzo puramente humano. Sin embargo, esta perspectiva no carece de mérito. Por lo menos, la espera excesiva puede desanimar indebidamente a una persona que ha puesto su confianza en Cristo. Por lo general, se puede estar de acuerdo en que el bautismo no necesita esperar hasta que se enseñen y aprendan los puntos sutiles de la doctrina. En nuestra opinión, la enseñanza puede, de hecho, debe seguir al bautismo. Sin embargo, todos estarían de acuerdo en que determinar si una conversión es genuina es absolutamente esencial. Cultura. Cabe hacer dos observaciones con respecto a la cultura india. La primera es que no hay lugar para ridiculizar o degradar la cultura hindú, o reemplazarla con una cultura occidental o ajena. Esto es generalmente cierto para todas las situaciones, pero es cierto sobre todo en el caso de los hindúes. Como se desprende del análisis anterior, la cultura hindú es antigua y sofisticada, y los hindúes están orgullosos de ella. Los plantadores de iglesias deben ser conscientes de este hecho. Como todas las culturas, la cultura hindú se ve afectada por el pecado y necesita redención, pero no hay excusa para la burla. Esto es cierto no solo para los extranjeros en la India, sino también para los ciudadanos indios que realizarían la plantación de iglesias transculturales allí. La segunda observación es que las iglesias deben plantarse de acuerdo con los patrones culturales de la gente. El cristianismo debe hablar al corazón del hindú y no ser visto como una religión extranjera. Se debe prestar atención a los estilos hindúes de adoración, el modo de comunicación del mensaje, los detalles físicos de la adoración a los que la gente está acostumbrada, sentados en el suelo, con asientos separados para hombres y mujeres y con el calzado dejado afuera. Himnos, arquitectura de la iglesia y otros aspectos de la adoración y la vida. Estos deben ser respetados tanto como sea posible. La cultura hindú es diversa y cambiante, pero los plantadores de iglesias deben prestar atención a los patrones culturales predominantes. El cristianismo ha sido acusado con razón de ser una religión extranjera durante demasiado tiempo. Mejores prácticas para plantar iglesias en contextos hindúes. Sobre la base del análisis anterior, ahora destacaremos algunas de las mejores prácticas para los plantadores de iglesias en contextos hindúes. Encuentro de poder. Al principio de este capítulo, notamos que quienes practican el hinduismo popular a menudo experimentan miedo. El miedo a los espíritus malignos y al poder maligno es desenfrenado. Las personas luchan contra enfermedades, posesiones demoníacas y otras dolencias. Para superarlos, muchos obedecen ciegamente el consejo de tantrics o usan brujería. Algunas personas no tienen los medios para consultar a un médico y, en tales situaciones, es natural que busquen demostraciones de poder. Los plantadores de iglesias pueden contrarrestar el miedo a los poderes del mal con la práctica de lo que los misiólogos llaman encuentro de poder. Deben procurar comprender de la Biblia lo que significa confrontar los poderes de las tinieblas y practicar la guerra espiritual. Es imperativo, entonces, que los plantadores de iglesias emprendan un ministerio de oración eficaz para una obra poderosa del Espíritu Santo. Cristo debe ser predicado no solo como nuestro sustituto que pagó por nuestros pecados, sino también como el que conquistó los poderes del mal e incluso la muerte. Cristo es supremo y tiene una autoridad que ninguna otra persona ha exhibido hasta ahora. Evangelizar familias y pueblos.
También mencionamos los problemas que enfrentan cuando los plantadores de iglesias usan el evangelismo de extracción, separando a un converso de su familia y comunidad, e incluso creando ambientes hostiles. Este es un problema no solamente entre los hindúes. Se enfrenta a muchas culturas orientadas a la comunidad u orientadas a la familia, como los musulmanes árabes o incluso los latinos en América Central y del Sur. Estas son culturas colectivistas. La extracción de la cultura o de la comunidad resulta en ostracismo, exclusión, persecución o incluso la muerte. Por lo tanto, una mejor práctica que evangelizar a un individuo sería evangelizar a la familia o evangelizar un pueblo. Hay ventajas en mantener intacta la unidad cultural, ya sea familia, clan o tribu. Respeto cultural. El desarrollo de los grupos de adoración también debe ser sensible a los principios de la indigenización. El estilo de adoración, el tipo de cánticos de alabanza, la disposición de los asientos de hombres y mujeres y otras cuestiones culturales deben tenerse en cuenta si el plantador de iglesias desea ser eficaz en la siembra de la semilla para una cosecha fructífera. Vale la pena repetirlo. Durante demasiado tiempo, el cristianismo ha sido acusado, con razón, de ser una religión extranjera. Para que el cristianismo se encarne en la comunidad hindú, no debe causar el impacto que a menudo se produce cuando se introducen las prácticas culturales occidentales. Los hindúes están orgullosos de su herencia. Los enfoques cristianos hacia los hindúes deben caracterizarse por el amor genuino y el debido respeto. No hay lugar para la burla, el ataque, la condena o el ridículo, incluso cuando nuestras prácticas son opuestas. Conclusión. Con su complejidad y profundidad, el hinduismo presenta un gran desafío para los plantadores de iglesias. Sin embargo, es poco probable que en otra parte se vean tantos buscando genuinamente al Dios viviente como en el hinduismo. Una comprensión profunda de la religión y la cultura de los hindúes es esencial para todos los que buscan plantar iglesias en los contextos hindúes que están en expansión en el mundo. Preguntas para la reflexión. 1. Ser hindú puede interpretarse religiosa, cultural, geográfica o políticamente. Explique las diferencias. 2. ¿Qué ofrece una mayor oportunidad para el Evangelio? ¿El hinduismo tradicional o el hinduismo político? 3. ¿Cómo habla Gálatas capítulo 3 versículo 28 del problema de las castas? 4. ¿Cuáles son los pros y los contras de presentar a Cristo como un gurú? 5. Analice la controversia sobre el bautismo en la cultura hindú. Para obtener información sobre las mejores prácticas que son especialmente relevantes para plantar iglesias entre los hindúes que viven en el sur de Asia, consulte el epílogo que sigue. Epílogo. Mejores prácticas para plantar iglesias entre los hindúes en el sur de Asia. Arvind Pokharel. Como se señaló anteriormente, el hinduismo no es una categoría de personas y, por lo tanto, no existe una estrategia o patrón uniforme para la plantación de iglesias entre los hindúes. El sur de Asia se compone de culturas formadas por la religión en el centro de sus estructuras sociales y tradiciones forjadas, las cuales están en sus cimientos. Un estudiante de la Iglesia serio que desee plantar iglesias centradas en Cristo debe considerar varios factores culturales y contextuales antes de intentar plantar una iglesia en esta parte del mundo. Es importante comprender la dinámica humana y social que está en juego en la plantación de iglesias, no solo los principios políticos y teológicos. Algunos lugares, como Nepal, están experimentando un mayor crecimiento de iglesias que en otras partes del sur de Asia. Estas son algunas de las razones clave por las que ocurre esto. La obra evidente del Espíritu Santo expresada a través de los testimonios compartidos, la predicación y los dones carismáticos, particularmente de curación. El Espíritu de Dios está activo, como en los días de los apóstoles. Las personas sienten la presencia de Dios y el poder eficaz que las convence y les trae los cambios deseados en sus vidas. El testimonio ferviente de los nuevos creyentes a sus familiares y vecinos, muchos de los cuales han inundado las iglesias de curiosidad y expectativas. Cuando las personas escuchan el Evangelio, lo creen y ven cambios en su propia vida o en la de su familia, se sienten convencidos y comienzan a compartirlo con otros. Esto es cierto para cualquier cultura de tradición oral en el sur de Asia. Fuerzas socioculturales como el sistema de castas y otras dinámicas que han marginado a ciertos grupos. Los económicamente pobres, los enfermos y débiles y las personas oprimidas de otras formas se encuentran entre estos grupos marginados.
Más que karma, el cual es un concepto hindú y budista de deber y estatus prescritos al nacer, las personas sienten la opresión de los sistemas socioculturales existentes en los que no encuentran ninguna esperanza de liberación. El cristianismo viene con una esperanza de liberación, por lo que la gente bajo este yugo está dispuesta a abandonar el barco instantáneamente por razones prácticas. En el contexto de estos panoramas culturales y religiosos en el sur de Asia se deben considerar estas mejores prácticas para la plantación de iglesias. Hospitalidad del Evangelio. Las principales razones por las que las iglesias en el sur de Asia están creciendo no tienen que ver con una gran educación o ideologías. Es más el cuidado y la preocupación que los cristianos muestran a sus vecinos. Los cristianos tienen reputación de ser compasivos. Nadie se preocupa más por los pobres y marginados que los cristianos. Las iglesias deben capitalizar este trabajo y reputación al plantar iglesias. La hospitalidad es más natural para la gente de las culturas del sur de Asia que en otras culturas. Una taza de té crea una atmósfera acogedora para hablar lo que uno tiene en el corazón y la mente. Una invitación abierta y con conciencia social o algún otro gesto de amistad comunican el Evangelio de manera más eficaz que los debates sobre principios e ideas. Es esencial establecer y construir una relación de confianza antes de que puedan confiar en uno para grandes cambios. Hay muchas formas de llegar con el Evangelio, pero la hospitalidad evangélica con sensibilidad cultural y los brazos abiertos pueden alcanzar el corazón de las personas. El poder de Dios para liberar a las personas. Las personas en el sur de Asia son más conscientes de lo espiritual que en otras partes del mundo debido a sus antecedentes en prácticas religiosas cargadas de rituales, mezcladas con animismo, compromiso activo con los mundos espirituales. Las prácticas como la relación con dioses y diosas, el chamanismo, la interacción visible con los templos y la fe centrada en los santuarios son ejemplos de su cosmovisión espiritual. En muchas naciones y culturas del sur de Asia todavía hay una gran falta de medicinas modernas y de respuestas científicas básicas a los problemas de la vida. En consecuencia, la gente busca a los chamanes locales y los médicos brujos que se mueven entre las aspiraciones de la comunidad y el mundo espiritual para curar de la opresión. Los asiáticos del sur buscan un líder espiritual para abordar los problemas provocados por enfermedades físicas, opresión espiritual y cargas socioculturales mezcladas con orientaciones psicológicas. En Nepal, estos individuos se llaman Jnane, literalmente, uno que sabe. El cristianismo ofrece una alternativa más fácil y barata que una visita a un chamán y plantea un desafío a los estereotipos existentes de la sociedad. A menudo, las personas que están luchando visitan una iglesia o un pastor para que oren por ellos y sean liberados. Los plantadores de iglesias y los líderes no deben rehuir ofrecer el poder de Cristo para liberar a las personas. Puede convertirse en un medio real para llegar al corazón y la vida de las personas y abrir puertas al Evangelio. Aquí es necesaria una advertencia. Si bien la curación es un medio para llegar, los plantadores de iglesias no deben depender completamente del exorcismo, ni atender el anhelo de la gente de una solución rápida, como una estrategia a largo plazo para la plantación de iglesias. Una vez que las personas ingresan al reino de Dios, deben ser guiadas al discipulado dentro de la comunidad de la iglesia. Restauración de la dignidad. Los antecedentes teológicos y culturales en el hinduismo, el budismo y el islam no han ofrecido a las personas una dignidad adecuada a su humanidad. Esto es evidente no solo en las enseñanzas de esas religiones, sino también en la vida y la cultura en la práctica. Por ejemplo, uno siente naturalmente compasión hacia un mendigo en la calle o hacia una persona de castas inferiores que sufre una injusticia sistémica. Sin embargo, la mera compasión no es suficiente. La moral cristiana, los valores éticos y los principios deben estar en primer plano para guiar a las personas, sus vecindarios y comunidades a fin de traer liberación y restaurar su dignidad. Las obras de justicia y los programas restauradores son formas necesarias en que una iglesia debe enseñar y vivir el Evangelio para que penetre de manera significativa y efectiva en las sociedades. La premisa debe ser que los seres humanos están hechos a imagen de Dios y están dotados de valor por ser amados por su Creador. Esto es cierto no solo al plantar una iglesia, sino a medida que la iglesia hace sentir su presencia en la comunidad que está distorsionada por las malas prácticas y las injusticias. Modelo. Reestructuración social en el cuerpo de Cristo. Una de las mayores barreras para la plantación de iglesias en el sur de Asia es la estructura social preexistente,
particularmente las complejidades creadas por el sistema de castas. Un factor que llevó a las leyes anticonversión que existen en gran parte de la región es que las personas que están en el poder debido a su casta temen perder sus posiciones. Si el sistema falla, caerán, por lo que no quieren que la gente abandone su casta o religión. El Evangelio debe abordar estos problemas y superar la cultura o estructura social preexistente. Una vez que la gente llega a creer y entender el Evangelio, a su debido tiempo, las barreras socioculturales deben ser desarraigadas. El evangelismo de extracción debe ser reemplazado por el evangelismo holístico. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que exige una reforma integral de la estructura comunitaria en el modelo de Jesucristo, su forma de vida, pensamiento, enseñanzas y deseos. La analogía de Pablo de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo tiene implicaciones de mayor alcance de lo que a menudo se entiende en las iglesias del sur de Asia. Jesús comisionó a los apóstoles para que fueran y predicaran el Evangelio, hicieran discípulos y se convirtieran en comunidades centradas en Cristo en el poder del Espíritu Santo, para que comenzaran a parecerse más a Cristo. Conclusión. Cuando la Iglesia comenzó en el Nuevo Testamento, estaba comprometida con algunas prácticas básicas y rutinarias que describían a las congregaciones como iglesias centradas en Cristo. John Stott identifica esas prácticas en Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47. Era una iglesia que aprende, una iglesia solidaria, una iglesia que adora y una iglesia evangelizadora. Una iglesia centrada en Cristo está comprometida a crecer en todos estos aspectos de ser una iglesia local. Cada iglesia debe practicar lo que está llamada a hacer y ofrecer lo que por naturaleza debe hacer, es decir, estudiar y predicar la palabra de Dios, adorar al Dios uno y trino, cuidar de las personas y, de esta manera, compartir las buenas nuevas de Jesucristo. La Iglesia es una comunidad de pactos que se compromete con relaciones centradas en Dios, las cuales deben tener prioridad sobre cualquier otra actividad de la Iglesia. Tal como Jesús ejemplificó, una iglesia local vive consciente de esa relación y se asocia en la misión a la que Dios envió a Jesús, es decir, ser lleno del Espíritu Santo para predicar buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos y oprimidos y proclamar la era del Señor. Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19. La Iglesia debe escuchar atentamente a las personas que la rodean para discernir las mejores formas de llegar a las necesidades genuinas y profundas de la comunidad. El Espíritu de Dios, que inició la misión de atraer comunidades al cuerpo de Cristo, todavía tiene la misión de hacerlo de manera efectiva entre todas las tribus y naciones, entre ellas, los hindúes en el sur de Asia.